Buenas noches, amada familia. Siempre es un gozo poder estar nuevamente reunidos con el propósito de adorarle, glorificarle, darle gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Disfrutar de su presencia, llenarnos permanentemente de Él, recibir su bendición y ser enseñados por nuestro gran Maestro para vivir plenamente. Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y de manera especial a las personas que se juntan a esta transmisión por primera vez. Que sea el inicio de una nueva vida. El domingo vimos en base a las Escrituras que Jesús existe por la eternidad, ya que existía desde antes de la creación y vive eternamente. Estaba con Dios y desde luego es Dios. Es creador de todas las cosas, ya que es la palabra. Y cuando Dios hablaba estaba operando la misma, trayendo a existencia todo. Por tanto es la palabra viva que dio vida a la creación. Es dueño de todo, heredero de todo, ya que Dios hizo todas las cosas por Él y para Él. Y por Él también somos coherederos. Y en su nombre podemos llegar a nuestro Padre Dios y recibir todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad. En este día vamos a continuar en este conocimiento de Jesús y tener una cabal revelación de Él, lo que nos llevará a vivir de una manera diferente. Partamos de igual manera del Evangelio de Juan para determinar que existía desde el principio, que estaba con Dios y es Dios, pero ahora vamos a seguir fundamentado sobre lo que dice Jesús mismo, como está registrado en la Biblia. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 5 en la Nueva Biblia Viva. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la misma gloria que tenía cuando estaba contigo antes que el mundo existiera. Aquí es demasiado claro que Jesús dice que estaba con Dios antes que el mundo existiera, y tanto el Padre como el Hijo tenían la misma gloria. Sigamos corroborando que Jesús ya existía antes de la creación, y algo más que es la imagen misma del Dios invisible. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, en la misma versión dice: Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Adicionalmente, Jesús dice que Él y el Padre es uno solo. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 30. Dice: el Padre y yo somos uno. Y algo extraordinario es lo que dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 7 al 9, en la misma versión. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? Qué manera más maravillosa de identificarse con su Padre de forma plena, hasta el punto de decir que quien le ve a Él, ve al Padre. Amada familia, por eso necesitamos conocer a Jesús, porque de esa manera podemos llegar al Padre. Si queremos conocer y ver a Dios, miremos a Jesús, porque Él es Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Esta verdad que Jesucristo es Dios podemos evidenciar por sus hechos, así como cuando estuvo en la tierra, era una persona perfecta. Quizá aquí en la tierra pueden existir personas con características sobresalientes, pero ninguna es perfecta, solamente es Jesús, ya que Él no conoce el pecado, nunca se rebeló y solamente vino a hacer la voluntad del Padre. Nada hizo por su propia cuenta, no cayó en la tentación. Algo importante de resaltar es que cuando dice que son uno con el Padre es porque no pecó, porque sabemos que el pecado hace separación con Dios, y en este caso nunca hubo separación. Al contrario, Jesús gozó de comunión inquebrantable con el Padre, porque no pecó. Esto podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 29, en la Nueva Biblia Viva. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Para seguir evidenciando, podemos decir que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, realizó grandes y maravillosos milagros. Jesús sanó a las personas que estaban enfermas con diversas enfermedades y dolencias. Veamos en Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24 en la Nueva Biblia Viva. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama llegó hasta Siria y le traían todo tipo de enfermos. No había enfermo, endemoniado, loco o paralítico que le trajeran y a quien no la sanara. Si vamos más adelante, en Mateo capítulo 15, 29, del versículo 29 al 31, en la misma versión dice: Jesús regresó al lago de Galilea, subió a una colina y se sentó. Y estuvo sanando a cojos, ciegos, mudos, lisiados y a muchos otros enfermos que la multitud les llevaba.
¡Qué espectáculo! Los que hasta entonces no han podido pronunciar ni una palabra hablaban emocionados. Los miembros inútiles de los lisiados eran restaurados. Los cojos caminaban y saltaban, mientras que los ciegos maravillados contemplaban por primera vez el mundo. El gentío asombrado alababa al Dios de Israel. Como vemos, para Jesús es igual sanar una fiebre que sanar un cáncer. Solo depende de nuestra fe. Y no solo que sanó a los enfermos, sino que resucitó a los muertos, como sabemos que lo hizo con Lázaro, que ya estaba hasta en estado de descomposición. Todo esto lo podía hacer, como lo dijo Nicodemo, porque Dios estaba con él. Veamos en Juan capítulo 3, versículo 2, en la versión Palabra de Dios para Todos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie, sin la ayuda de Dios, puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Otra evidencia de su divinidad es que regresó a donde estaba con el Padre después de cumplir con el propósito aquí en la tierra. Y como estamos viendo esto, lo dijo Jesús mismo en Juan capítulo 16, versículo 28 en la Nueva Biblia Viva. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo para volver al Padre. Y desde luego ascendió a los cielos, como está escrito en Lucas 24, versículos 50 al 51. Tras aquellas palabras, los llevó hasta Betania. Una vez allí, alzó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ahí está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que podamos vivir abundantemente, saliendo adelante a pesar de los problemas, con su gracia, favor y poder de lo alto. Una de las afirmaciones que hizo Jesucristo, que trajo malestar en ese tiempo, es que Él podía perdonar los pecados que solamente estaba atribuido a Dios. Veamos este pasaje donde afirma que puede perdonar los pecados. En Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 12, en la Nueva Biblia Viva dice: Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Eso es una blasfemia. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Jesús les leyó el pensamiento y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues yo voy a probarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo potestad para perdonar los pecados. A ti te digo: levántate, recoge la camilla y vete. El hombre se levantó de inmediato, tomó su camilla y se abrió paso entre la asombrada concurrencia, que entre alabanzas a Dios exclamaba: jamás habíamos visto nada parecido. También habló de que el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo el poder para juzgar. Y esto de hecho es atribuible al Padre. Veamos Juan capítulo 5, versículo 22, Nueva Biblia Viva. Y el Padre no juzga a nadie, sino le ha dado al Hijo el poder para juzgar. En Juan capítulo 8, versículo 16, en la misma versión dice: pero si lo hago, mi juicio es de acuerdo con la verdad, porque yo no juzgo por mi cuenta, sino que el Padre que me envió juzga conmigo. Una vez más se ve la acción conjunta de Dios Padre e Hijo en esta condición. Ahora veamos que Jesús tiene los mismos atributos de Dios, es decir, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. En Juan capítulo 5, versículo 19 de la Nueva Biblia Viva dice: entonces Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que hace el Padre, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. En Juan 10, 17 y 18 dice: el Padre me ama porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarle y también tengo poder para volver a recibirla. Esto es lo que mi Padre me ordenó. Y al final, cuando Jesucristo les da a sus discípulos la gran comisión expresa en Mateo 28, 18 en la Reina Valera, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es claro que Jesús tiene todo poder y autoridad. También es omnisciente, es decir, conoce todo, hasta los pensamientos que tenemos. Por eso vemos en Mateo 9:4 en la Nueva Biblia Viva, dice: Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: ¿a qué vienen esos malos pensamientos? Si vemos Lucas 6:8 en la misma versión, dice: aunque Jesús sabía lo que estaban pensando, llamó al hombre de la mano paralizada y le dijo: levántate y ponte en medio de todos. El hombre hizo como Jesús le había indicado. Podemos citar otros pasajes para evidenciar esto,
Pero veamos uno más, donde los mismos discípulos le dicen que sabe todas las cosas porque vino del Padre. Esto está en Juan capítulo 17, versículo 30, en la Nueva Biblia Viva dice: ya nos damos cuenta de que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Desde luego es omnipresente, Él está en todas partes. De Mateo 18, 19 y 20 dice: también quiero decirles que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos de mi nombre, allí estaré yo. También podemos ver esto en Juan capítulo 1, versículo 48, dice: Jesús pudo decirle a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto evidencia que físicamente estaba en otra parte. Algo más que podemos decir es que Jesucristo no cambia, al igual que su Padre, como está escrito en Malaquías 3:6. En la Nueva Biblia Viva dice: porque yo el Señor no cambio. Por esta razón ustedes no han sido completamente destruidos, porque mi misericordia dura para siempre, aunque ustedes sean tan volubles. Y Hebreos 13:8, en la misma versión dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Como sabemos, Jesucristo no cambia, pero opera trayendo cambios a nuestras vidas. De otra parte, veamos lo que Dios Padre dijo de Jesús. Esto está en Mateo 3, 16, 17, dice: cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Él es el Hijo amado, en el cual se complace por todo lo que hace. Y esto lo está ratificado en Mateo 17, versos 2 al 5 en la misma versión. Allí Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí. Si quieres podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. Aquí vemos una vez más que le ratifica su identidad como Hijo de Dios y manda a obedecer a su Hijo. Si decimos que Jesús es la palabra, es evidente que debemos obedecerle, y cuando somos hacedores de la palabra, nos irá bien. Y ahora veamos lo que Jesús dice de sí mismo para que le conozcamos más a Jesús. Afirmó que Él es el único camino para llegar al Padre Celestial. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6 de la Nueva Biblia Viva. Dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Esto debe estar claro en nuestro corazón. Y aquí también entendemos lo que dijo Jesús, que todo lo que pidamos en su nombre, Dios lo hará, ya que Él es el camino para llegar al Padre. Además, Jesús afirmó delante del sumo sacerdote que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esto podemos ver en Mateo 26, versículos 62 al 64 en la Nueva Biblia Viva. El sumo sacerdote, al oír aquello, se puso de pie y le dijo a Jesús: muy bien, ¿qué respondes a esta acusación? ¿Dijiste eso o no lo dijiste? Jesús no le respondió. Demandó en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios, insistió el sumo sacerdote. Sí, le respondió Jesús, soy el Mesías. Y un día me verás a mí, el Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios y regresando en las nubes del cielo. Jesús también nos dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y Él es todopoderoso. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8 de la Reina Valera. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el inicio y el fin, y entre el inicio y el fin cabe todo. Por eso es todo y todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. De paso, ¿estamos preparados para su venida? Podemos seguir hablando tanto de Jesús y vamos a seguir hablando, pero quiero terminar con esta reflexión que nos tiene que hacer meditar. Es sorprendente que el enemigo sepa quién es Jesucristo.
y muchas personas ni siquiera le conocen y otros solamente tienen una referencia. Esto podemos ver en Lucas capítulo 9, versículos 18 y 19 en la Reina Valera. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y luego les preguntó a sus discípulos, esto está en Juan 9:20, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Como vemos, solo uno respondió correctamente por revelación del Padre. Esto necesitamos tener, una total revelación respecto a Jesús para vivir de acuerdo a sus principios y tener una vida plena. Veamos entonces en los pasajes de la Biblia cómo el enemigo le conocía a Jesús. En Mateo 8, versículos 28 y 29, la Reina Valera dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es evidente que le conocían como Hijo de Dios y que sabían de su condición, que tenía y tiene, y el poder para destruir y deshacer las obras de las tinieblas, y sean atormentados por su presencia. No solo eso, sino que los demonios se postraban y le decían: tú eres el Hijo de Dios. Esto podemos ver en Marcos capítulo 3, versículo 11, en la Reina Valera. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Esto es digno de resaltar, que los mismos espíritus inmundos se postran delante de él porque le reconocen como el Hijo de Dios, a diferencia de algunas personas que ni siquiera tienen el temor reverente y nunca se postran delante de él. Los demonios también sabían que él era el Cristo. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 41 de la Reina Valera. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Una vez más se puede ver cómo los demonios reconocen que es el Hijo de Dios y es Cristo y tiene autoridad sobre todo espíritu inmundo, hasta el punto que no pueden hacer nada delante de él, y les hacía libres a todas las personas. Todo esto nos debe llevar, amada iglesia, a buscarle, a conocerle, a tener una comunión permanente y diferente, ya que él mismo está dentro de nosotros, para de esta manera poder vivir a plenitud y ver realizado todo lo que tiene para nosotros. Como dijimos, él es todo y todo lo tenemos por él. Antes de terminar, quiero hacer una invitación a las personas que se han conectado por primera vez y no tienen a Cristo en su corazón, para que tomen la mejor decisión de su vida y al recibirle en su corazón tengan el derecho de ser hijos de Dios. Como siempre les digo, esto no es un cambio de religión, sino de decidir tener una relación con quien es vida que le lleve a tener una vida abundante. Yo le voy a guiar en una oración, le pido que repita después de mí. Dígale: amado Dios, vengo delante de ti y reconozco que soy un pecador. Ya no quiero vivir de esta manera. Estoy arrepentido de vivir apartado de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso en esta noche te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por perdonarme, hacerme libre del pasado y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, le felicito por haber tomado esta decisión que le da destino eterno. Siga adelante poniendo solo sus ojos y corazón en Dios, ya que Él nunca le va a defraudar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. A todos ustedes, amada familia, quiero decirles que lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida es haberle recibido a Cristo en nuestro corazón, para tener una relación tan profunda que nos lleva a vivir abundantemente. Y si comprendemos todo esto, va a enriquecer nuestra vida de una manera práctica y real, y ya nunca más caminará pensando que le falta todo cuando tiene todo en Él, y que su nombre sea exaltado por siempre. Dios les guarde, Dios les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo, de paz, y que tenga una noche extraordinaria en su presencia. Buenas noches.